Continuamos con el siguiente ponente, es Joaquín Nieto Saiz, es el director de la oficina de la OIT en España. Él va a hablar sobre el movimiento sindical y el diálogo social desde la perspectiva de la OIT. Como conocéis, la OIT es una organización casi centenaria, se creó en el año 1919 como parte del Tratado de Versalles, cuando terminó la Primera Guerra Mundial. Es una organización de composición tripartita, compuesta por patronal, sindicatos y gobierno, y uno de sus objetivos más importantes es fomentar el tripartismo y el diálogo social. Por lo tanto, yo creo que el ponente que que tiene conocimientos amplios de esta materia, nos va a hacer una buena ponencia. Joaquín es un hombre conocido en España por su trayectoria también sindical, de muchos años de trabajo, pero también su trayectoria internacional, que es conocido en determinados medios relacionados con el medio ambiente. También es autor de algún libro, Desafíos del Cambio Climático, y bueno, él también es presidente del Consejo Rector de una cátedra de Trabajo, Salud y Medio Ambiente. Por lo tanto, también conoce este mundo y por lo tanto yo creo que nos va a dar una ponencia que nos va a ser bastante interesante a todos. Joaquín, tienes la palabra. En primer lugar, querría daros felicitación, pero bien calurosa, bien, no sé, bien de todo corazón, por esta cátedra que habéis formado, cátedra externa sobre sindicalismo y diálogo social. Efectivamente, el diálogo social implica interactuar con otros, con la sociedad, para los sindicalistas y desde el sindicalismo, y, por supuesto, tener instrumentos que arropen esa interlocución con la sociedad es importante, y hacerlo en el ámbito universitario da un rigor que creo que no solo aporta credibilidad, sino que va a aportar fortaleza, contenido al diálogo social que desde aquí lleváis los sindicatos promoviendo desde hace unas cuantas décadas con resultados muy interesantes. Creo que esta cátedra es la cristalización de un proceso de diálogo que viene de atrás, y os felicito por ese proceso y os felicito por la creación de la cátedra. El catedrático y magistrado Fernando Valdés del Rey ha dado una magnífica panorámica sobre el diálogo social doméstico, el diálogo social en España. Me van a permitir que desde mi posición de director de la Organización Internacional del Trabajo les plantee algunas ideas, algunas reflexiones, algunos desafíos sobre el diálogo social desde la perspectiva internacional. La Organización Internacional del Trabajo, como bien ha dicho Vicente, se forma hace ya casi 100 años. Y me van a permitir que les lea el párrafo de preámbulo de esa Constitución, porque su mismo contenido es suficientemente elocuente de lo que va a venir después. El preámbulo dice: considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, recordemos que, como se ha dicho, la OIT se crea justo después de aquel desastre que fue la Primera Guerra Mundial con el Tratado de Versalles y la Sociedad de Naciones, y la reflexión sobre la paz mundial y cuáles son las bases para crear esa paz mundial están muy presentes en ese momento. Así que, considerando que la paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia social, cobra gran sentido. Considerando que existen condiciones de trabajo que entrañan tal grado de injusticia, miseria y privaciones para gran número de seres humanos, que el descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonía universales, y considerando que es urgente mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a la reglamentación de las horas de trabajo, fijación de la duración máxima de jornada, de la semana de trabajo, contratación de mano de obra, lucha contra el desempleo, garantía de un salario vital adecuado, protección del trabajador contra enfermedades, sean o no profesionales, y contra los accidentes de trabajo,
protección de los niños, de los adolescentes y de las mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protección de los intereses de trabajadores ocupados en el extranjero, reconocimiento del principio de salario igual por un trabajo igual valor y del principio de libertad sindical, organización de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas análogas. Observemos la modernidad del planteamiento hecho hace 100 años sobre algunos asuntos que hoy son de palpitante actualidad, sean las migraciones, sea la igualdad de género y otras. Considerando que si cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuerzos de otras naciones que deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios países. Las altas partes contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo y a los efectos de alcanzar los objetivos expuestos en este preámbulo, convienen en la siguiente Constitución de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo, por lo tanto, pretende hacer que mejoren esas condiciones de trabajo que son fuente de injusticia social y que se haga en todo el mundo? A través de la elaboración de unas normas internacionales del trabajo, es decir, de unas leyes de ámbito internacional. La OIT tiene, pues, como fundamento principal la elaboración de normas y de normas que sirvan para todos los países. Ahora bien, esas normas son adoptadas, a diferencia de lo que es común en cualquier país, que se adoptan solo por los representantes políticos elegidos por la ciudadanía. En el caso de la OIT, las normas, las leyes, se elaboran conjuntamente por los representantes políticos y por la sociedad civil. De forma que la OIT se conforma desde el principio por representantes de los gobiernos, pero también por representantes de la sociedad civil, que en el mundo del trabajo, ¿cuál es la sociedad civil? En el mundo del trabajo, los trabajadores, que son los sujetos del derecho de esas normas, y los empresarios. Y por lo tanto la OIT se configura con una mitad de representantes políticos, los gobiernos, y otra mitad de representantes empresariales y representantes sindicales. Es decir, que la manera en cómo se va a cumplir su mandato de elaboración de normas del trabajo ya se hace de manera tripartita, ya se hace sobre la base del diálogo social, que está, ya digo, en el origen y en la esencia misma de la Organización Internacional del Trabajo. Este enfoque no solo se quiere o se plantea para la Organización Internacional del Trabajo, sino, como veremos, este enfoque se va a extender en toda su política a lo largo de los 100 años y actualmente. Estas leyes internacionales del trabajo, ¿qué vinculación tienen para los países? Claro, cada país es soberano y cada país es celoso de su soberanía. Y la soberanía de cada país, particularmente la soberanía para la elaboración de leyes, recae en los parlamentos de cada país. Por lo tanto, los países no aceptan fácilmente, ninguno de los países del sistema de Naciones Unidas y los de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos, no aceptan que se puedan elaborar leyes al margen de. Pueden aceptar sobre la base de integraciones regionales, como la que se conoce en el caso de la Unión Europea, que es una especie de protoestado que supera los estados-nación tradicionales, o pueden aceptar como propuesta los convenios internacionales. De manera que los convenios internacionales, que es una forma de elaboración de las leyes a nivel mundial, forman parte de la legislación de un país cuando ese país asume, a través del Parlamento, la ratificación de ese convenio. Y ese es el mecanismo por el cual la OIT elabora de manera tripartita leyes internacionales, los estados hacen esas leyes suyas a través de esa ratificación que la hace no el gobierno. El gobierno hace las negociaciones junto con los sindicatos, junto con las asociaciones empresariales, adopta el convenio
en el seno de la OIT. Eso hacen los gobiernos. Pero luego es el Parlamento, el legislador, quien va a hacer suya esa ley vinculante para cada país. Bueno, hasta aquí está claro. Pero hay un añadido, salvo en lo que se refiere a los derechos y principios fundamentales del trabajo. Los derechos y principios fundamentales del trabajo son vinculantes para todos los países del sistema de la OIT, 184 países sobre los 193 del sistema de Naciones Unidas, son vinculantes, aunque no hayan ratificado los convenios. ¿Y a qué se refieren estos principios y derechos fundamentales del trabajo adoptados en una declaración solemne en el seno de la OIT en el año 89? Se refieren a 4 asuntos: la erradicación del trabajo infantil, la abolición del trabajo forzoso. Bueno, hay 168 millones de niñas y niños todavía trabajando en el mundo, ¿no? O sea que la tarea sigue pendiente y no es fácil. La abolición del trabajo forzoso. Hay 21 millones de personas que trabajan en condiciones de trabajo forzoso o nueva esclavitud. Trabajo forzoso no es sobreexplotación. Hay sobreexplotación que puede no ser trabajo forzoso. El trabajo forzoso implica el trabajar involuntariamente bajo coacción o amenaza. Pues bien, 21 millones de personas lo hacen. 5 millones de ellos, o de ellas principalmente, para explotación sexual, pero 16 millones para explotación laboral no sexual. Para que veamos la envergadura del asunto, que tiene como fuente, que tiene como origen, que tiene como motivación una cosa: la codicia. Genera 150.000 millones de ganancias al año. Bueno, pues bien, tanto la abolición del trabajo forzoso como la erradicación del trabajo infantil están en esos principios. Hay otro más muy importante y de mucha actualidad: la no discriminación. Las discriminaciones pueden tener muchas fuentes. Se habla mucho y se conoce cada vez más la discriminación de género, esa brecha salarial que existe en todo el mundo, que existe también en España, aunque no es de los países donde más fuerte es en todo el mundo, pero hay un 17% de brecha salarial entre hombres y mujeres, pero existe también por otras muchas razones. Y la principal que se vive en nuestros entornos es por razones de origen, de si se ha nacido o no en el país en el que se está trabajando. Y ya hemos visto cómo el propio preámbulo de la OIT habla de los derechos de los trabajadores extranjeros hace ya 100 años. Y ahí hay una fuente de discriminación clarísima, en todo el mundo también: los trabajadores migrantes. Parte de estos trabajadores migrantes lo son refugiados, refugiadas, que tienen unos derechos especiales por su condición de refugiados y el Tratado de Ginebra. Pero esta es una fuente de discriminación que debe ser combatida y es obligación de todos los países hacerla. Y finalmente, el cuarto punto como principio y derecho fundamental del trabajo es la libertad sindical y la negociación colectiva. Entonces, libertad sindical y negociación colectiva, que son imprescindibles para el diálogo social. No solo basta un diálogo a la hora de configurar las normas, a la hora de configurar las leyes o a la hora de configurar las políticas. El diálogo social es imprescindible y es la esencia de todo en el diálogo social bipartito, por sectores, por empresas, para fijar las condiciones de trabajo. Y ese diálogo social, que solo se puede hacer sobre la base de la libertad sindical, para los trabajadores para organizarse libremente en sindicatos y para los empresarios para poder organizarse libremente en asociaciones empresariales, sin las cuales es imposible la negociación colectiva y es imposible el diálogo social, porque alguien en cada sector se tiene que comprometer de lo que allí se está firmando y esa representatividad debe ser exigible a cada una de las partes para dar la naturaleza que requiere un convenio. En el caso de España es clara, la naturaleza legal de ley de un convenio requiere libertad sindical, requiere la capacidad de poder organizarse y planificar su propia agenda, sus propias actividades, sus propias acciones, incluida la huelga, que es un tema incluso polémico ahora mismo a nivel internacional, incluso en el seno de la OIT, pero está claro que en la libertad sindical las organizaciones sindicales tienen derecho a establecer su programa de acción,
con toda la amplitud y libertad posible, y en el programa de acción de una organización sindical, como no podía ser de otra forma, la huelga ocupa un lugar clave. Entendemos, por lo tanto, de que en esa construcción del diálogo social no solo está en la naturaleza misma intrínseca de la OIT, sino que está también en los convenios y en los acuerdos que la OIT plantea, que la OIT ha adoptado y que son vinculantes a nivel mundial, tanto en el caso de que se hayan ratificado como en algunos casos especiales, entre ellos libertad sindical y negociación colectiva, aunque no se hayan ratificado. Este planteamiento es muy importante. O sea, en un mundo cambiante, en un mundo en el que los derechos no quedan fijados para siempre, sino que hay un cuestionamiento más o menos permanente de muchos de los derechos, el que haya una base legitimada a nivel mundial para determinados derechos o para la forma de ejercer esos derechos, como puede ser el diálogo social y la negociación colectiva, no es un asunto menor. Y no es un asunto menor cuando en muchos países hay crisis. En España se ha vivido en estos años una cierta crisis, aunque no tenga la envergadura de otros. Hay crisis de diálogo social, hay ausencia de diálogo social o hay debilitamientos o desmantelamientos de negociación colectiva. Este planteamiento no solo es un planteamiento histórico genérico, sino que es un planteamiento que se actualiza. La actualización más importante ha venido, como no podía ser de otra manera, de la mano de la globalización. En los últimos 25 años ha habido un proceso de globalización de los mercados desconocido en toda la historia de la humanidad. Pero este proceso de globalización económica de los mercados no ha ido acompañado del mismo proceso de globalización de los derechos o de la protección social. Y ahí eso genera los desequilibrios que genera y requiere de las líneas de actuación y de los instrumentos necesarios para corregir esa situación. En el seno de la OIT se adoptó, a finales del siglo pasado, se adoptó una declaración sobre la justicia social para una globalización equitativa, que lo que pretendía ser es una modernización, una actualización, a finales de siglo y mirando ya a siglo XXI, sobre ese enfoque tan absolutamente necesario para globalizar también los derechos, incluidos los derechos sindicales y de negociación colectiva, incluido el diálogo social. Es más, en este proceso de actualización, cuando llega la crisis económica, que es una crisis económica mundial, aunque se ha vivido con distinta intensidad en distintas partes del mundo y sobre todo las respuestas han sido diferentes, especialmente dura ha sido y crítica ha sido la respuesta en Europa, particularmente en lo que se refiere a la periferia sur de Europa. Pero bueno, en esta crisis que ya aparece en 2009, donde el desempleo empieza a crecer de una manera alarmante, en la OIT se adopta lo que se ha venido a llamar el Pacto Mundial por el Empleo. En este Pacto Mundial por el Empleo que descansa sobre 4 temas principales. El primero, obviamente, es el del empleo, la creación de empleo y de empleo productivo. Es decir, que las políticas económicas y macroeconómicas deben estar orientadas hacia la creación de empleo. Que no vale cualquier política económica, que no vale abordar solo la consolidación fiscal, que es necesario que haya que abordar todo lo que haya que abordar en el campo de la economía, las reformas financieras, la consolidación fiscal, lo que haya que hacer, pero que el norte de las políticas debe ser el empleo. Y esto no es solo porque, bueno, hay que hablar del empleo y el empleo es un derecho elemental de toda la ciudadanía, etcétera, sino también porque está respondiendo a un desafío enorme que en ese momento se está planteando a nivel mundial y que sigue pendiente. Hoy nos encontramos con 204 millones de desempleados.
70 millones más que al inicio de la crisis. Es un problema serio, muy serio. 74 millones de ellos son jóvenes. Y eso tiene consecuencias, y tiene consecuencias sociales, por supuesto, tiene consecuencias económicas. La pérdida de capacidades que se pierde ahí tiene consecuencias también políticas, y lo estamos viendo cada día. Ahora, la foto no es lo más preocupante. Lo más preocupante son las tendencias. Habrá que crear 40 millones nuevos de empleos cada año, 600 millones de empleos en la próxima década, si se quiere resolver la crisis del empleo mundial y, en particular, si se quiere resolver la crisis de empleo juvenil. Si no se logra, nos encontraremos con lo que se ha venido a llamar una generación perdida. Y las consecuencias de esta generación perdida no sabemos exactamente cuáles van a ser, pero todo el mundo coincide que van a ser de gran impacto, ya digo, como estamos viendo, en términos económicos, en términos sociales, pero también en términos políticos. Entonces, por eso, en este Pacto Mundial por el Empleo, se dice el primer punto es el empleo, y las políticas deben ir orientadas al empleo. No cualquier empleo. Y ahí aparece la idea del trabajo decente. Idea de trabajo decente que ya estaba en el origen de la OIT. Cuando yo decía, si un país no mantiene unas condiciones de trabajo realmente humano, pone en riesgo el que otros países puedan mantenerlo. Bueno, esa expresión de trabajo humano es lo que hoy entendemos como trabajo decente. ¿Qué es el trabajo decente? El trabajo decente es el trabajo con derechos, es decir, con un contrato. El 60% de la población mundial trabaja en condiciones de trabajo informal, con un contrato, sin discriminación, en condiciones de salud y seguridad. 2.300.000 personas mueren al año a causa de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y con protección social. Y esta parte es muy importante, la de la protección social, desde la perspectiva de configuración de una sociedad y del rol que juega el trabajo y más allá en la configuración de esa sociedad. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la protección social? La protección social es la gente se gana la vida trabajando. ¿Pero qué pasa cuando no puede trabajar? Porque es pequeño y no tiene que estar trabajando, tiene que estar estudiando, jugando, porque es mayor y ya se ha merecido un retiro, porque está enferma, por enfermedad o accidente laboral o no, porque está en situación de maternidad o en situación de desempleo. Esos son los momentos en que la gente no puede trabajar. Y la protección social es sencillamente que la sociedad provee en esos momentos. Está preparada para esa contingencia y hace que los niños no tengan por qué trabajar, que las personas mayores tengan derecho a un retiro en condiciones, que la gente cuando tiene un accidente o una enfermedad o está en situación de maternidad esté protegida y que cuando está en situación de desempleo también esté protegida y tenga o un seguro de desempleo o simultáneamente un camino para encontrar empleo. Bueno, pues ese es el trabajo decente. Es el gran objetivo del Pacto Mundial. ¿Y cómo hay que hacerlo? Respetando las normas del trabajo, los convenios OIT y las normas de trabajo. ¿Y cuál es el camino? El diálogo social. La cuarta dimensión, la cuarta pata, la cuarta pilar, el cuarto pilar de este Pacto Mundial del Trabajo por el Empleo, el cuarto pilar es el diálogo social. Es decir, que no se puede conseguir ni el trabajo productivo, ni el trabajo decente, ni el respeto a las normas mínimas, normas del trabajo, sin el diálogo social, que es el camino a través del cual se deberán hacer esas políticas y se deberán adoptar las medidas correspondientes. ¿Por qué me he detenido en el Pacto Mundial? Porque el Pacto Mundial dejó de ser muy pronto un objetivo solo de la OIT o una declaración, un compromiso solo de la OIT, sino que muy pronto fue asumido
por el sistema de Naciones Unidas en el Consejo Económico y Social, donde fue también adoptado por unanimidad. Y, lo más importante, ahora que se ha aprobado la nueva agenda global para todos los países del mundo y que aborda todas las cuestiones principales del mundo por parte de Naciones Unidas, que es la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el punto 8 de estos objetivos, en el octavo objetivo, en el 8b, se expresa claramente que los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por todos los países del mundo, ricos, pobres y más pobres, por sus jefes de Estado y de Gobierno en el seno de Naciones Unidas, hacen suyo el Pacto Mundial por el Empleo, con las características que antes abordaba. Es decir, que en el proceso de actualización de las propuestas, las normas, las recomendaciones, los convenios, las declaraciones de la OIT, hay un salto más allá de la OIT, más allá de lo que es estrictamente el mundo del trabajo, hacia los objetivos generales, donde estos objetivos, incluido el diálogo social, son considerados parte esencial. Y los objetivos de desarrollo sostenible no son una agenda cualquiera, son ahora mismo la agenda transformadora más importante que se haya adoptado nunca colectivamente desde la historia humana. Nunca ha habido, hablarse de pobreza, hablarse de la necesidad de superar la pobreza, de avanzar en la educación, en la salud, de respetar el medio ambiente, se ha hecho muchas veces en muchas cumbres mundiales. Pero es la primera vez que se ordenan todas ellas, que se interrelacionan todas ellas y que se hace con compromisos concretos para una fecha concreta. Es un programa 2015-2030 y tiene objetivos concretos. Son 17 objetivos y 169 metas. Cada una de estas metas es muy específica y no va dirigida, como los objetivos de desarrollo del milenio, solo a los países en desarrollo, va dirigida también a los países industrializados. Y para que nos hagamos una idea de la dimensión de esta meta, cojamos simplemente el primer objetivo y la meta 1.1. La meta 1.1 dice que, así como los objetivos de desarrollo del milenio se proponían reducir la pobreza en el mundo, pobreza extrema de las personas que cobran menos de $1,25 a la mitad, y lo consiguió, por cierto, el programa de objetivos de desarrollo del milenio de 2000 a 2015 lo consiguió, ahora hay que conseguir erradicarla completamente al 100%. Ninguna persona en el mundo en 2030 podrá tener de ingresos menos de $1,25 o el equivalente entonces. El 1.2, esto parece una meta, pero un poco lejana de aquí. El 1.2 ya plantea que para todos y cada uno de sus países deberá reducirse la pobreza relativa a la mitad. Recordaré que cada X tiempo sale un informe en España donde dice que la pobreza relativa es X. La pobreza relativa se mide por los ingresos, son menos del 60% de la mediana. Entonces, que la pobreza relativa es X y supera el 20 y muchos %, se acerca al 30%. Y que la pobreza infantil supera un tercio, supera el 33%. Y cada vez que eso sale, hay una discusión, porque hay alguien de las esferas gubernamentales que dice, que cuestiona el dato, que dice, porque suelen ser datos de Caritas, de Oxfam, Intermón, o de ONGs y organizaciones sociales. Y incluso hay discusión sobre el dato. A partir de ahora, que se han aprobado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Gobierno de España tiene la obligación de medir, y la medición la tendrá que hacer como lo hacen los demás, con el INE, que tiene unas estadísticas muy buenas sobre cuáles son los datos, de medir cuál es la pobreza relativa en España y de decir qué está haciendo para que en 2030 esa pobreza se reduzca a la mitad. Y estamos hablando de reducir a la mitad el 33% de pobreza infantil o el 30% de pobreza general. Este ejemplo es para que se vea la verdadera dimensión, el verdadero impacto
que pueden tener esos objetivos de desarrollo sostenible, 169 metas, 17 objetivos que tanto abordan y que se nos escapa. Pues ya hemos visto el 1.1 y el 1.2. Y podríamos seguir así. El 1.3 habla de que todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a un mínimo de protección social. Ya hemos dicho antes lo que era la protección social. Pero claro, el 50%, bueno, el 80% de los trabajadores, de los ciudadanos del mundo, no tiene un sistema completo de protección social. O sea, que en esas situaciones de infancia, vejez, maternidad, desempleo, enfermedad o accidente, no tiene una protección. Pero es que el 50% de la población mundial, 3.700 millones de personas, no tienen ninguno de esos sistemas de protección social. A ninguno de esas situaciones tiene protección social. O sea, que la tarea es inmensa. Y el 1.3 habla de que en cada país se deben construir sistemas, por pequeños que sean, por elementales que sean, por básicos que sean, de protección social. Lo que en la OIT se llama el piso básico de protección social, que suena fatal, pero que quiere decir un nivel mínimo básico de protección social para cada país. Pues bien, esos objetivos de desarrollo sostenible incluyen el diálogo social, en la medida que incluyen y que adoptan el Pacto Mundial por el Empleo de la OIT dentro de sus objetivos y de sus metas. No es algo menor cuando el diálogo social no es la manera normal en la que en todos los países del mundo se desarrollan las relaciones económicas, las relaciones sociales y las relaciones laborales. Es algo muy importante para extender en aquellos lugares del mundo y para aquellos trabajadores del mundo donde no se tiene, y muy importante también para mantenerlos donde se tiene y se podrían perder. Finalmente, voy a ir terminando. Esta visión sobre el diálogo relacionada con los desafíos del presente hay que verla también relacionada con los desafíos del futuro. En la OIT, en la última conferencia, el director general de OIT, Guy Ryder, estableció, propuso y fue adoptada una iniciativa sobre el futuro del trabajo. Una iniciativa que pretende responder una pregunta fácil de formular y difícil de contestar. ¿Qué va a ser del trabajo en el siglo XXI? ¿Qué va a ser? ¿Va a haber trabajo para todos? ¿Va a haber trabajo para eso? ¿Se van a crear esos 600 millones de empleos que es necesario crear si no queremos ir a una sociedad mucho más desestructurada, más injusta y más insegura? Y si se crean, ¿cómo se va a trabajar? ¿Cuántas horas se va a trabajar? ¿De qué manera? ¿Cómo influyen la demografía? La evolución demográfica, ¿cómo influye? ¿Cómo influye la tecnología? Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, pero también los nuevos materiales, las nanotecnologías, también la robotización, todo eso. ¿Cómo va a influir en el trabajo? ¿Va a crear más empleo? ¿Va a crear menos empleo? ¿Va a crear distintos empleos? ¿Va a segmentar y dualizar más el empleo entre personas muy cualificadas y personas con poca cualificación? ¿Cómo va a influir eso en la organización de las empresas y en la propia organización de la cadena de valor? ¿Cómo eso a la vez influirá sobre las condiciones en las que se trabaja? ¿Qué va a ser de los impactos ambientales? Si hay que frenar el cambio climático, hay que cambiar las formas de producir energía, las formas de transportarse, las formas de producción alimentaria. Y eso significa una revolución tan importante o más importante de lo que fue la primera revolución industrial. Sectores enteros de la economía van a desaparecer y con ellos los empleos. Y otros nuevos sectores emergentes van a aparecer, también con empleos, con muchos empleos. Puede que con más empleos, pero igual no en el mismo momento ni en el mismo lugar donde otros pierden los empleos. Todo esto en un mundo en el que no es posible el crecimiento ilimitado, porque el mundo es finito y la población mundial ya está consumiendo como si tuviera 2 planetas y solo tiene uno. Y a quien se lo está quitando, a quien se lo estamos quitando es a las generaciones futuras,
que dejaremos sus capacidades de producción de la propia naturaleza, de aire, de suelo, de agua, de las condiciones bióticas para el desarrollo, se lo dejaremos mucho más deteriorado. Necesitará 3 planetas y tendrá medio. Bueno, todo esto hay que pensarlo. ¿Cómo hay que desacoplar el crecimiento económico monetario del crecimiento en el uso de recursos y energía? Todo esto va a repercutir. Y todo esto va a repercutir en el empleo. Entonces, ya digo que el desafío es enorme. Hemos planteado 4 conversaciones en este desafío. Una sobre empleo y sociedad, que tiene que ver con esto que comentaba antes. Cómo cambios que hay en la sociedad van a afectar y afectan sobre el empleo. Otra sobre el trabajo decente, el desafío del trabajo decente. No basta con que los Objetivos de Desarrollo Sostenible hayan dicho, que dicen que para 2030 debemos avanzar a que haya un trabajo decente para todos. Ya he dicho antes lo que es trabajo decente. El desafío es enorme para conseguir ese trabajo decente para todos. Entonces, ¿cómo se tendrá que organizar el trabajo para alcanzarlo? Esa es la segunda. La tercera es sobre los cambios que está habiendo en la organización de la producción y el trabajo. Está habiendo cambios muy importantes, muy significativos. Particularmente, por ejemplo, el cambio en la organización de las empresas por cadena de valor. Veamos el mundo textil. El mundo textil ha cambiado completamente. Completamente. Los productos se venden en unos sitios principalmente, pero se fabrican en otros, en empresas matrices de los países desarrollados, pero se fabrican en países en desarrollo y en las condiciones en las que se hace. Todo eso, ¿cómo se establecen en ese caso? Y entro en el cuarto punto de la gobernanza. ¿Cómo se establecen en ese caso las relaciones laborales? Esa es la cuarta conversación. Así que tendremos una conversación o un agrupamiento de debates sobre trabajo y sociedad, otro sobre el trabajo decente, otro sobre la organización, los cambios en la organización de la producción y del trabajo, y otro sobre la gobernanza. Y hablar de gobernanza es hablar de diálogo social. ¿Y cuáles son los cambios que se están operando en los términos del diálogo social? En primer lugar, siempre sigue habiendo las mismas cuestionamientos de siempre al diálogo social, pero hay otros nuevos. El de siempre de que es que el diálogo social no permite tomar las decisiones con la agilidad y con la rapidez que se deben tomar las decisiones en estos tiempos, por ejemplo, en tiempos de crisis. Y se prescinde del diálogo social. Ha habido una experiencia muy clara en Portugal, en Grecia, en España, sobre esa política. Y en España, por ejemplo, es muy curioso lo que ha sucedido. En España estamos viviendo una recuperación económica sin recuperación social. Y puede que esto se instale. Y si esto se llega a instalar, bueno, no solo se pondrá en riesgo la propia recuperación económica, sino que el impacto social seguirá siendo terrible en términos que todo el mundo está viviendo y que no necesito explicar en detalle. ¿En qué parte esta situación anómala de recuperación económica sin recuperación social, en qué parte se debe a que la organización, las decisiones económicas y sociales y laborales que se han adoptado se ha hecho sin diálogo social? ¿No será acaso una consecuencia? Por lo tanto, eso de que las decisiones se tienen que adoptar a veces rápidamente y cortando por lo sano sin diálogo social, puede que tengan conclusiones que no son las esperadas. Y ahora mismo esta es la situación que se está viviendo y en gran parte solo va a poder restaurarla el diálogo social. Pero como digo, este es un debate más antiguo, hay otros más nuevos. Por ejemplo, si esta organización del trabajo y de la producción está cambiando, las maneras tradicionales de organizar la relación laborales y las organizaciones trabajadores-empresa, trabajadores-empresa-sociedad cambian. Hoy en día, los productos que se hacen en Europa tienen que competir con productos que se hacen en otros lugares del mundo sin que esos otros productos que se hacen en otros lugares del mundo tengan incorporados en ellos el sistema de protección social que existe en Europa. Porque cada producto, estas gafas, si se han hecho aquí, que no lo sé, si se hubieran hecho aquí,
tendrían probablemente un 20, un 25, un 30% de su coste sería el sistema de protección social, a través de los costes sociales, a través de los impuestos, en fin, a través de todo aquello que hace que se pueda mantener un sistema de protección social como el que se mantiene en Europa. Claro, si en vez de hacerse aquí, como probablemente sea, se han hecho en otras partes, ¿cómo van a competir con otras que se hagan aquí? ¿Cómo van a competir? Y la siguiente, que tiene que ver con el diálogo social: ¿quién negocia qué y cómo negocia cómo? Entonces, los ámbitos de negociación cambian, los procesos de negociación cambian. No se puede salir de la crisis, por ejemplo, en España, en Europa, país por país. Solo se puede salir sobre políticas europeas, porque son políticas europeas de conjunto las que han llevado un tipo de tratamiento concreto de la crisis de austeridad extrema y la que tienen los instrumentos financieros y otros para poder sacarla. De la misma manera, de la misma manera, el diálogo social en un país estará limitado a decisiones que se adoptan en otras partes y será necesario un diálogo social regional. Y de la misma manera, el diálogo social bipartito tendrá que cambiar. Ya se está viendo movimientos en esta dirección. Por ejemplo, ya en el mundo se han firmado casi 200 acuerdos globales entre empresas multinacionales y federaciones sindicales internacionales. Uno de ellos es el de Inditex, la empresa Inditex, española, que tiene miles y miles, decenas de miles de talleres, de lugares de trabajo repartidos por todo el mundo, con cientos de miles o más, o cerca del 1.000.000 de trabajadores trabajando a lo largo de esa empresa. Bueno, ¿quién negocia? ¿Los sindicatos aquí españoles, porque la empresa es de matriz española? Sí, tendrán algo que negociar, pero se tendrá que negociar a nivel mundial. Y hay un acuerdo de Inditex con Industriol, que es la federación correspondiente a nivel mundial. Y ese acuerdo implica de qué manera las organizaciones sindicales van a poder vigilar el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, el cumplimiento de una serie de derechos mínimos, y de qué manera la empresa se obliga a facilitar esto, se obliga a cumplirlo y se obliga a todo ello. Esto cambia la manera también de establecer. Recientemente apareció, hace año y algo, una guía, la guía de Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En este caso la fuente no es OIT, es la Comisión el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sobre empresas y derechos humanos. Esto va a conformar también, y está conformando ya, porque ahí plantea obligación a los Estados a proteger los derechos humanos, obligación a las empresas a respetar los derechos humanos, incluido la cadena de suministro, a la que le obliga a la debida diligencia, y a todos ellos a reparar a las víctimas. Y por derechos humanos, ¿qué se entiende? Se entiende la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Políticos y el Pacto de Derechos Sociales y Culturales, y los principios y derechos fundamentales del trabajo que comentaba antes de la OIT. Entonces, las empresas, OIT decide, por ejemplo, los convenios que decide OIT nunca obligan directamente a las empresas ni a los ciudadanos, ni a los trabajadores. Van dirigidos a los Estados, son obligaciones a los Estados. Este instrumento de Naciones Unidas es un instrumento que obliga a la empresa a respetar los derechos humanos y a reparar a las víctimas, incluida la cadena de suministro, a la que le obliga a la correspondiente debida diligencia. Bueno, son instrumentos nuevos que plantean una nueva dimensión de lo laboral y unos nuevos instrumentos de vigilancia y de reconocimiento de todo ello, y que dan a otras partes también protagonismo. De ahí que otra de las dimensiones es el diálogo social plus, es decir, el diálogo social tripartito con aquellos actores que por A o por B o por C tienen algo que decir en el proceso. Y eso lo hemos visto en la propia OIT. Cuando se adoptó el convenio 189 sobre trabajo doméstico, acogidas y bajo el ala de la delegación de los sindicatos,
Había numerosas organizaciones de mujeres y organizaciones de trabajadores domésticas que no tenían su organización habitual en el ámbito sindical. En el acuerdo que se alcanzó en Bangladesh, que es también otra novedad de cómo se articulan procesos de negociación colectiva, cuando en Bangladesh hubo el accidente de Rana Plaza, hace año y medio, el peor accidente laboral de la historia, 1.174 muertes, después, para responder a aquella situación, se crearon una serie de acuerdos. Un acuerdo para las indemnizaciones, porque como no hay protección social, no hay aseguramiento en caso de accidente laboral. Un acuerdo para revisar todos los edificios que estaban en condiciones de seguridad y contra incendios. Otro acuerdo tripartito para poder dar cobertura a esos dos acuerdos. ¿Y quiénes firmaron esos acuerdos? Las organizaciones sindicales internacionales, UNI e Industrial, las organizaciones sindicales locales, los empresarios locales, las compañías multinacionales, una a una, 200 compañías multinacionales, y el gobierno de Bangladesh. Además de la organización Clean Clothes, Ropa Limpia, una ONG especialmente activa y especialmente propositiva en el tema de la explotación de los trabajadores en las cadenas textiles. No, ese modelo de diálogo no es el habitual. Hay una organización internacional que firma un acuerdo de país, que no firman organizaciones empresariales internacionales, pero sí firman organizaciones por empresa. Y aquí me voy a otro desafío existente actualmente: cómo legitimar las representatividades existentes con los cambios que se están operando. Y empiezo por el mundo empresarial. En el mundo empresarial hay organizaciones de empresarios absolutamente legítimas y representativas, pero que no lo representan todo o que no lo organizan todo. En el Bangladesh, por ejemplo, fueron las firmas una a una. No existe una realidad empresarial internacional. Sí hay Organización Internacional de Empresarios y que tiene su rol en la OIT, pero no tiene su rol en este diálogo social y en esta negociación colectiva real a nivel mundial. Hay muchos instrumentos empresariales paralelos a las organizaciones empresariales que están surgiendo día a día. Y cuando surgen muchos, y surgen para los más diversos temas, en el propio seno de Naciones Unidas existe el Pacto Mundial por el Global Compact para la responsabilidad de las empresas, cuando surgen es por algo, y es una representatividad que de alguna manera se está moviendo y que hay que mirarla de frente si se quiere organizar un diálogo social de futuro. Como hay que mirar de frente los sistemas de responsabilidad social de las empresas, que ya no son solo la negociación colectiva, ya no son solo el convenio, que son sistemas voluntarios que están ahí y que operan cada día más, guste a unos o no guste, y que resuelven asuntos que no tienen una negociación colectiva estructurada a nivel internacional y que podrían resolver. Y en el caso de los sindicatos también. En el caso de los sindicatos aparecen lagunas de representatividad. Para empezar, en un mundo donde el 60% de los trabajadores lo son sin contrato laboral, en economía informal, hay dificultades para que eso esté organizado y representado por los sindicatos. Pero también las nuevas formas de estructuración empresarial con el outsourcing, de subcontratar y subcontratar y subcontratar, las nuevas precariedades o contratación atípica existente, todo eso hace más difícil que las organizaciones sindicales puedan llegar a esos trabajadores en esas condiciones que no son las condiciones habituales. Hoy ya en España más del 50% de las contrataciones, de los empleos, no son de un trabajo, de un empleo indefinido con tiempo completo. Ya la mayoría son trabajo. Para que se siente. ¿Cómo no? Claro que sí. Adelante el presidente. Yo no tengo mucha idea de estas cosas, pero es lo que me están diciendo desde protocolo que se pare y que... Sí. Y acabas con presencia de él. No, está Estoy acabando de todas formas. ¿Sí? O sea que ya, pero que te escuche. Que me escuche.
Que te escuche el presidente. Bueno, voy a seguir, que me hagan un aviso de la puerta. Entonces, para que me... Bueno, pues sí, que me señalan que esperes, pero... Por lo que veo, los medios han hecho ahí una barrera y le estarán preguntando algo. Entonces, estaba comentando de esta nueva situación, en cómo las cosas cambian, de que esta situación de desarrollo del trabajo atípico, que ya está superando lo que podíamos considerar el trabajo típico, en ese 40% de trabajadores del mundo que trabajan con contrato, porque ya hemos dicho que el 60% trabajan sin contrato. Sobre ese 40% ya la tendencia cada vez más fuerte, y por supuesto cada vez más negativa para el mundo del trabajo, es que ese contrato indefinido con causalidad y a tiempo completo va perdiendo terreno en función de otras formas atípicas. Y eso dificulta mucho que se pueda ejercer en condiciones el derecho a la acción sindical y a la negociación colectiva. Y este es un nuevo desafío que plantea también retos al diálogo social. Iría concluyendo sobre la reflexión de que el diálogo social se está moviendo. No se sabe todavía en qué dirección. Hay muchos factores que empujan ese movimiento. Unos son de índole claramente política. Hay gobiernos que son más proclives que otros al diálogo social. Otros son de índole política directamente por las políticas. Es difícil imponer políticas de austeridad extrema en condiciones de diálogo social. Otros cambios del diálogo social lo son por los cambios de actores o por los cambios de la situación de los actores, sean empresarios, sean trabajadores, por las dificultades de las organizaciones sindicales de representar a la totalidad de los trabajadores o de las organizaciones empresariales de representar a la totalidad de los empresarios. Todos estos cambios hay que verlos, hay que analizarlos, hay que estudiarlos y hay que ver la deriva que pueden tomar. Por supuesto que desde las organizaciones sindicales, ni empresariales, ni de ninguna, se trata de ser meros observadores de esa deriva. Por supuesto que si lo que queremos es un mundo de justicia social y por lo tanto de justicia laboral y por lo tanto de diálogo social, lo será para construir un diálogo social, fortalecerlo, que ayude a esa justicia social. Pero es imprescindible pensar en todos estos cambios. Así pues, y me gustaría concluir, yo entiendo que para el sindicalismo el diálogo social es el aire que respira, el agua que bebe. Porque los sindicatos, los trabajadores no tienen el boletín oficial del Estado en la mano. Los trabajadores no elaboran el boletín oficial del Estado, no elaboran las leyes, salvo en el caso de la OIT. A nivel mundial sí elaboran normas. La única posibilidad que tienen de influir, de elaborar políticas económicas, de influir en la legislación existente es a través del diálogo social tripartito. Por supuesto, es la única posibilidad que tienen. Y en el caso de la empresa y del sector es evidente, tampoco organizan el sector, ni organizan la organización del trabajo en la empresa. La única posibilidad que tienen de influir y de determinar que la organización del sector o del trabajo en la empresa lo sea con respeto a sus condiciones de trabajo y lo sea mejorando sus condiciones de trabajo es a través de la negociación colectiva. Yo entiendo que para los trabajadores y, por lo tanto, para sus representantes, el diálogo social es el aire que respirar, el agua que beber. Por supuesto que sí. Ahora, el diálogo social no se mantiene por sí mismo. Por mucha trayectoria que tenga histórica, por mucho anclaje jurídico y político que tenga, que lo tiene, y aquí lo hemos demostrado tanto en la intervención de Fernando del Rey como la mía misma. Esto significa esa adaptación constante a los cambios que vienen. Así pues, con mis felicitaciones a la cátedra, le invito a esta cátedra. El diálogo social, la OIT, no queremos hacerlo solo, no podemos. Sería presuntuoso que responder a una pregunta, digo, tan fácil de formular y tan difícil de responder como ¿qué va a ser del trabajo en el siglo XXI? Sería presuntuoso pensar que desde la OIT
por mucho que seamos la principal agencia, la Agencia de Naciones Unidas sobre el Trabajo, y tengamos unos fenomenales servicios estadísticos y fenomenales servicios de investigación, esta es una tarea de pensamiento, de debate, que queremos hacer en todo el mundo y con todo el mundo, con todos los sitios de pensamiento, universidades, institutos, cátedras como la que se acaba de crear, y con todos los agentes sociales, con las organizaciones empresariales y con las organizaciones sindicales, que estoy seguro que ahí estaréis. Así que con esta invitación cerraría mi discurso. Muchas gracias.